Buenas tardes. Hay una serie de mitos dentro de las diferentes intervenciones quirúrgicas de la cirugía plástica en lo referente a los cuidados posquirúrgicos. Me voy a centrar en las cirugías más comunes, más relevantes, las que más se realizan, para no hacer tan largo este comentario. Eh, Uno de los mitos que más se da en la cirugía plástica es sobre la mamoplastia de aumento. Cuando las pacientes lo que más preguntan es si pueden viajar después de una cirugía de aumento de mamas con implantes. Ha habido un mito y se ha generalizado, sobre todo en programas como Mil Maneras de Morir o algo así, que creo que así se llama, Mil Formas de Morir. Cuando una paciente después de una cirugía de aumento de mama se sube a un avión y tiene un vuelo, eh, el implante, según el programa, se rompe, explota como si fuera una bomba. Es un mito que hay que desmentir. Los implantes mamarios no son bombas de tiempo. El implante mamario se coloca detrás o por encima del músculo del pectoral mamario y no tiene en ningún momento no tiene el riesgo, ningún riesgo de explotarse, de extruirse, de dañarse si la paciente viaja. Generalmente se le da un tiempo a la paciente después de la cirugía para que la paciente se recupere, pero más que todo para realizarle controles de la cirugía, que la herida no se infecte, que no haya ningún inconveniente en el posoperatorio inmediato. Entonces, generalmente se dice que la paciente podría viajar entre 10 y 15 días después de la cirugía. Entonces, mito desmentido. Los implantes no se explotan en los vuelos. Totalmente falso. Eh, Otra de las cirugías que hay demasiados mitos y que se han ido acrecentando por la mala información, sobre todo de algún personal que tiene que ver con la estética, con los masajes, es en las lipoesculturas. La lipoescultura es un procedimiento en el cual se introduce una cánula, bien sea para realizar la lipoescultura o la liposucción con con láser, con cánula tradicional, con vibrolipo, etcétera. Y en este procedimiento se tienen que generar lesiones dentro del tejido celular subcutáneo para extraer la grasa. Estas lesiones, pues obviamente son guiadas, el médico las hace, es un daño controlado de este tejido para extraer la grasa. Pues obviamente se generan túneles en este tejido celular subcutáneo con la cánula, y este tejido celular subcutáneo tiene que repararse, tiene que cicatrizar. La cicatrización es la que la gente comúnmente y se denomina fibrosis. Entonces debe quedar claro que toda paciente sometida a una lipoescultura, a una liposucción, va a generar fibrosis en mayor o menor cantidad, dependiendo de cada paciente, del tipo de cicatrización. Eso es como la cicatriz que se forma en la piel, que hay algunas pacientes que cicatrizan bonito, cicatrizan plano, y hay otros pacientes que hacen una cicatriz hipertrófica o una cicatriz ancha, u otros pacientes que hacen una cicatriz queloide o una cicatriz deformante que se sale de la herida quirúrgica o de la cicatriz, se sale de los límites y eso se determina un queloide. Asimismo, la cicatrización en el tejido celular subcutáneo depende de cada paciente. Hay pacientes que cicatrizan más que otras, les da más fibrosis que otras. Y esta fibrosis, hay que tener en cuenta, no se va a quitar ni realizándose más masajes de los que recomienda el cirujano,
ni van a desaparecer o no se va a presentar realizándose carboxiterapia, que es una situación que se ha generalizado, ni haciéndose otros procedimientos, porque definitivamente se va a formar la fibrosis, va a haber una cicatrización. Que la fibrosis se vea o no se vea depende de la calidad de la piel de la paciente. Hay pacientes que por haber tenido hijos o haber disminuido de peso dramáticamente, etcétera, tienen una flacidez en su tejido que no permite que la cicatrización después de una liposcultura se dé adecuadamente y entonces hayan irregularidades o montículos en la superficie de la piel. Pero eso, vuelvo y repito, no se va a quitar ni con masajes, ni con carboxiterapia, ni con mesoterapia, ni con nada. La fibrosis queda porque es una cicatriz. Ese es un mito que hay que desmentir. La fibrosis es un proceso que se genera normalmente. A todas las pacientes que se les hace liposcultura van a hacer fibrosis. Todas, absolutamente todas. Eso hay que desmentirlo, ¿no? Porque muchas veces las esteticistas le dicen a la paciente que si se hacen 3 paquetes de 20 masajes o 4 paquetes de 20 masajes cada uno, no van a tener fibrosis. Eso es falso. Siempre va a aparecer la fibrosis. Otro mito que también es bueno comentarlo acá es el mito de siempre que uno les coloca grasa en las nalgas, en la cola a las pacientes, que tienen que andar con un flotador para arriba y para abajo para poderse sentar. Eso no es cierto. Cuando uno pone grasa en las nalgas, en la cola, se pone en una zona donde no va a estar en contacto con las superficies donde se sienta la paciente. Uno se le indica a la paciente cómo se debe sentar, que es en la parte inferior del glúteo, en la parte superior de los muslos, en la parte posterior y superior de los muslos, es la zona donde la paciente tiene contacto con la superficie donde se va a sentar, de manera que un flotador no le va a asegurar que se le distorsionen, que no se le distorsione la cola. La cola no se va a distorsionar si se sienta normalmente. Se le da recomendaciones a la paciente, sobre todo cuando van a dormir. Al dormir, las pacientes deben acostarse en posición fetal, acostaditas de lado, para que no hagan mucho contacto en la cola con la superficie donde está durmiendo. Pero esto solamente por alrededor de 15 días, cuando la grasa ya se ha adaptado al sitio donde se coloca. Esto, para empezar, son los mitos más comunes que hay en cuanto a los procedimientos que más se realizan. Bueno, yo entiendo la pregunta es 30 días antes de la cirugía, más bien, de la cirugía. No se debe consumir alcohol, no 30 días. Pues la idea es que ojalá fuera así, pero yo generalmente le recomiendo a las pacientes que no ingieran licor una semana antes de la cirugía, o sea, durante la semana previa a la cirugía no deben consumir licor, porque el licor, de todas maneras, el alcohol tiene su periodo eh, de eliminación del organismo. Entonces, en la semana previa, una semana previa a la cirugía, es suficiente que la paciente no esté libre de alcohol. Puede consumir un mes antes o 20 días antes, puede consumir alcohol, o una semana antes de la cirugía que suspenda cualquier bebida con contenido alcohólico es suficiente. Lo que sí es muy importante, y cabe recalcarlo y cabe hacer énfasis en esa situación, es que definitivamente los fumadores, cambio ya del alcohol a los cigarrillos, los fumadores no deben fumar al menos 30 días antes del procedimiento quirúrgico. Se ha demostrado científicamente que el cigarrillo, la nicotina del cigarrillo, produce daños en el epitelio vascular, es decir, en la tela que recubre las arterias por dentro, produce daño y alteraciones que pueden dar al traste con la circulación en las zonas donde uno va a realizar la intervención.
Es decir, hay una obstrucción del lecho arterial donde uno va a realizar la cirugía por la nicotina. Entonces, el cigarrillo sí es imperativo que se suspenda al menos 30 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Ese sí está claro. Yo entendería por herbolaria todo producto que tiene que ver con plantas medicinales. Yo no tengo en este momento ningún conocimiento sobre plantas que de pronto puedan afectar, pero definitivamente yo en mi práctica personal sí ordeno que se suspenda cualquier medicamento, bien sea de tipo natural o de tipo normal, los medicamentos normales, alopáticos, medicamento alopático o homeopático, ordeno que se suspende todo porque definitivamente hay algunas medicinas naturales que no las tengo muy claras, pueden producir alteraciones en la coagulación y los pacientes pueden presentar sangrado. Bueno, una de esas es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es un medicamento de origen natural que produce alteraciones en la coagulación y el paciente en la cirugía puede presentar un sangrado inesperado, entonces ese medicamento definitivamente se suspende. Ahora, para después del procedimiento quirúrgico, utilizan mucho la caléndula, se ha demostrado que tiene efectos benéficos en los procesos de desinflamación. Ese sí es permitido, pero para después. Antes del procedimiento quirúrgico, ningún medicamento, bien sea alopático u homeopático, debe consumir, al menos que sean medicamentos de control tipo antihipertensivos, tipo antidiabéticos o tipo para el tratamiento de la tiroides, de los pacientes hipotiroideos. Esos medicamentos no se deben suspender y deben ser consumidos hasta el día de la cirugía. Entonces debe ser la paciente muy clara en comentarle al médico, al cirujano, qué medicamentos está tomando, bien sea homeopáticos o alopáticos, o qué medicamentos de control toma para que el médico el cirujano tenga la posibilidad de darle una buena orientación. Bueno, ese era el caso que tocaba ahora, que hay muchos mitos alrededor de esto. Sí se puede viajar y, como se lo dije ahora, dependiendo del procedimiento quirúrgico. Una mamoplastia aumento a los 10, 15 días pueden viajar. Una lipoescultura, 10 o 15 días, después de haber tenido todo el tratamiento médico correcto, que generalmente la lipoescultura nosotros, los cirujanos plásticos, debemos anticoagular a los pacientes durante al menos 10 días. Entonces el paciente puede viajar 10 días después de una lipoescultura. En una abdominoplastia sí sugiero que los pacientes viajen después de 3 semanas de haber sido operados, porque estos pacientes generalmente se les forma una situación que llama un seroma, que es la acumulación de líquidos en el área quirúrgica, y es bueno que el cirujano esté pendiente para estar drenando este líquido. Entonces yo siempre les recomiendo 3 semanas, pero todos los pacientes pueden tener vuelos. Ahora, si el paciente va a tener un viaje prolongado, digamos Colombia-Europa, que es un viaje de mayor de 10 horas, siempre les recomiendo que, o cuando hacen un viaje a Estados Unidos, o a Chile, o Argentina, viajes prolongados, que no se pongan faja para viajar, no se fajen, porque la faja puede generar compresión en algunas zonas, sobre todo en las zonas de las piernas, detrás de la rodilla, que nosotros le llamamos el hueco poplíteo. Ahí hay unos vasos sanguíneos que fácilmente el paciente puede hacer coágulos allí, y en el momento en que el paciente esté volando y tenga varias horas del vuelo, o cuando aterrice, estos coágulos se pueden desprender y puede generar un tromboembolismo pulmonar y la vida del paciente corre peligro. Entonces, el paciente no debe colocarse faja para viajar. Eso está bien documentado. No debe colocarse faja para viajar. Lo primero. Lo segundo es que el paciente durante esos vuelos largos
no debe permanecer sentado todo el tiempo. Al menos cada 2 horas estar separando de su silla y caminar en el pasillo del avión, estarse movilizando para que no se vayan a generar estos coágulos en esa región poplitea que le acabo de mencionar y que después se convierta en un problema médico. Esos son los factores, esas son las indicaciones que yo le doy a mis pacientes. Entonces, pueden viajar, todo paciente intervenido quirúrgicamente puede viajar después de un tiempo determinado que nosotros se lo indicamos. Vuelvo y le repito, mamoplastia después de 10 a 15 días, lipoescultura igual, 10 a 15 días, abdominoplastia después de 3 semanas, pueden viajar con las recomendaciones que les damos. No utilizar faja posquirúrgica, esa faja retirársela, se la puede colocar cuando llegue a su destino y caminar durante el viaje. Y otra recomendación es usar las medias de gradiente de presión que se le ordenan a los pacientes, sobre todo las de lipoescultura y abdominoplastia antes de la cirugía, se le ordenan para que utilicen unas medias de gradiente de presión. Son medias compresivas y las puede utilizar durante el vuelo. No, yo pienso que esas son las recomendaciones que se le deben dar a los pacientes. Ahora, es muy importante que los pacientes siempre consulten a un profesional idóneo que esté en Colombia, que tenga el carnet del RETUS, que lo identifique como cirujano plástico, que tenga todos los avales para realizar las intervenciones quirúrgicas, que esté reconocido en la ciudad donde esté operando, que en la Secretaría de Salud estén sus documentos y que los pacientes puedan consultar la información sobre el cirujano que les va a realizar la cirugía. Es muy importante mirar eso, no guiarse solamente porque hay un error de muchos pacientes que se guían solo por las redes sociales, porque el cirujano tiene 200.000, 300.000, 500.000 seguidores y pone muchas fotografías bonitas en su Instagram o en sus redes sociales, pero en algunas oportunidades estos médicos no tienen los avales para realizar procedimientos quirúrgicos especializados. Entonces es muy importante tener en cuenta esto.